Cajita de Huesos es una historia más que gira en torno a los falsos positivos. Esta nos cuenta sobre una madre que pierde a dos de sus hijos en manos de agentes del Estado que buscaban combatir a la guerrilla. Reinaldo fue el primero de ellos. Fue acusado de colaborar con la guerrilla y posteriormente asesinado por los paramilitares. Su madre describe su secuestro así: él sale a la carretera a esperar la lechera que viene de Tibú para entregarle la leche y que le dieran los encarguitos y todo eso. Él dice que llegó a la casetica donde siempre llegaba y pedía una gaseosa y un pastel. Estaba tomándose la gaseosa cuando es que sintió que lo llamaron. Él de una voltea a mirar y el que lo llamó le dijo a otro: sí, ese es. Y una vieja se vino, lo agarraron y se lo llevaron en un carro. Se lo llevaron y lo más doloroso de este caso es que sus restos nunca se encontraron porque su madre fue amenazada y a pesar del dolor y la frustración que ella sentía, sabía que sus otros hijos la esperaban en casa y que necesitaban que ella estuviera viva. Y no se había recuperado esta pérdida cuando el ejército asesinó a Florentino, su otro hijo. Él se dirigía a Ocaña y fue camuflado por la guerrilla en un combate contra el ejército. Su madre duró un mes sin noticias de él y lo próximo que supo fue que no había llegado a su trabajo. Después de ir varias veces a la fiscalía y de insistir por varias semanas, le entregan una carta donde le informan que su hijo está muerto y que sus restos serán buscados en las fosas comunes de los cementerios de Ocaña, donde finalmente le entregan un cajoncito con los huesos de él, de su Florentino. Una de las partes, yo creo que uno de los fragmentos más interesantes de esta historia es el último, que dice así. Dice: debo decir que a mí me motivó a empezar el proceso de búsqueda el mismo Florentino. Sucede que una noche me soñé que habían llegado mis dos hijos. Dice que llegaron a la casa. Ay, esa alegría mía porque habían llegado y ellos no me daban la cara. Yo que arrimármeles y ellos no me hablaban ni nada, bravísimos conmigo. El sueño fue como una premonición. Ese fragmento es bastante interesante porque nos muestra la forma en la que los sueños lúcidos involucran distintas áreas cerebrales involucradas en el procesamiento de la información, como lo son, por ejemplo, el hipocampo, que es el encargado de la asociación y la combinación de los elementos que hay en la memoria, la región frontopolar, que se encarga de la autorreflexión, los lóbulos parietales inferiores, que se encargan del procesamiento autorreferencial y la memoria episódica, o, por ejemplo, el sistema límbico, que se encarga de procesar nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante un suceso tan fuerte emocionalmente como lo es la pérdida de un ser querido, sumado a las emociones que genera el contexto en el que se dio la pérdida, hace que ella incorpore estas imágenes reales que ya tenía contenidas en su memoria y las asocie con las emociones que le está generando en ese momento la pérdida y el contexto de la pérdida, haciendo que ella tenga ese sueño lúcido que finalmente siente como una premonición. Cajita de Huesos. Papi, no te lleves esa bicicleta. Este relato corresponde al drama de una familia víctima de las autodefensas. Acá en el municipio hay un sitio que se llama El Cerrito, tiene una cruz. Ahí los sacerdotes oficiaban misa. Yo estaba embarazada en ese entonces y esa tarde unos vecinos me dijeron: ¿deja ir a Javier con nosotras a misa? Llévenselo, les dije. Con mi esposo teníamos un negocio. Esa tarde llegó del parque y me dijo: cerremos, es que viene un grupo armado muy grande. No sabíamos quién era, pero cuando miramos estaba palagado de paramilitares. Cerramos el negocio y nos fuimos para la casa. Nosotros vivíamos muy cerca al parque, pero pues yo me quedé muy intranquila porque mi hijo mayor estaba en El Cerrito. Salí a buscarlo. En la esquina de mi casa había un paramilitar y me dijo: ¿para dónde va? Yo le respondí que a buscar a mi hijo y me preguntó cuántos años tenía. Me dijo que yo no podía salir, pero el desespero era tanto que yo igualmente no hice caso. Me amenazó y me dijo que si quería que me metiera un pepazo. Yo le dije que hiciera lo que quiera, pero que iba a buscar a mi hijo. Sin embargo, decidí esperar un rato más y a las 6 de la tarde, al ver que no llegaba, volví a salir por Javier desesperada. Le pregunté a otro paramilitar y me dijo que lo fuera a buscar al polideportivo, que llevara la cédula, pero como no la llevaba me volví a la casa a buscarla. Sin embargo, mi esposo me dijo que esperáramos otro rato, que igual el niño estaba donde estaba y que eso no iba a cambiar si yo lo iba a buscar. Entonces esperé otro rato en la casa y justo a las 8 de la noche llegó Javier. Resulta que se los habían llevado del Cerrito y los habían entrado al templo. Les habían dicho: niños y mujeres se abren de aquí. Entonces mi hijo pensó: yo tengo 11 años, yo soy un niño, y arrancó a correr para la casa. Él se había llevado la bicicleta, no sabe dónde la dejó, pero me contó que corría con los ojos cerrados porque sentía que le iban a disparar. Se golpeaba con las ventanas de las casas, se daba con lo que fuera.
Llegó a la casa muy golpeado. Llegó casi a las 7 de la noche. Cuando él llegó yo empecé a sentir un dolor acá abajo en el abdomen. Un dolor y un dolor. Nos tocó convivir con esa gente. A las 5 de la tarde ya teníamos todo cerrado. Nos daba miedo hasta toser. Un perro ladraba y ellos le disparaban o le encendían a culatazos para que se callara. Y mi hijo de 4 años volvía a orinarse en la cama. Mi casa era muy pequeña y todas las paredes daban a la calle, entonces no teníamos dónde resguardarnos. Nos metíamos en un espacio y ahí nos arrumábamos todos. Después de ese día yo ya no estaba en embarazo. Me cogieron esos cólicos y me tuvieron que llevar al hospital. Estuve 8 días. No pudieron detenerme el aborto, pero mi niña ya estaba formada. Mariana estaba formada. Yo no había sentido ningún malestar de ninguna clase. Pero yo vislumbraba cosas muy feas. A veces pienso que no puse mucho de mi parte, que de todas maneras ella no iban a hacer. Me llené de rabia y me dije para qué traer hijos a esta guerra. De pronto por eso no me duraron los medicamentos. O así tenía que ser, no sé. Así tenía que ser. Menos mal la niña se libró de todo eso. Uno no podía contener el temblor de las manos siquiera. Desde ese día mi esposo se llenó de pánico. Cuando llegaba alguien al negocio, él le servía y volaba para la casa. Se sentaba en la cama en un solo temblor. No podía ni hablar y yo me tenía que ir para allá a atender el negocio. Y los niños iban detrás mío. Como Javier ya tenía 11 años, yo olía que me lo podían reclutar. Y una tarde vinieron al negocio, pero me lo miraban mucho. Él era un niño fornido y muy bien presentado. Era muy querendón. Yo vi que me lo miraban y yo decía, Dios mío bendito, ¿qué se estarán tramando estos? Una tarde que salí con él, un paramilitar me dijo, ve, esta gonorreíta ya puede con un fusil. Yo le respondí, ¿a usted quién le dijo que mi hijo nació para cargar un fusil? ¿Qué, está muy alzadita? Me respondió. Pues venga, habla conmigo, pero con mi hijo no se meta. Es que él es un niño, él no nació para hacer lo que usted hace. Él no nació para hacer una porquería como usted. Llega un momento en el que el miedo hace que uno ya no sienta más miedo. Tocaba cuidar mucho a los niños. Entre otras cosas, uno no sabía en qué momento se prendían esas balaceras, se tiraban cilindros y nosotros quedábamos en el medio. Y así siguió todo. Todas las noches habían tiroteos, habían helicópteros encima de las casas, pero pues eso era como una buena señal. Uno dormía un poco más tranquilo pensando que nos estaban defendiendo. Pero igual nos encerrábamos en la noche y en la mañana íbamos a ver cómo amanecían todos y a ver qué ya faltaba. Y pues muchas de esas cosas calan, se quedan en la cabeza. Luis, el menor de mis hijos, me ha dicho que no quiere tener hijos, que para qué traer culicagados si Mariana ya no está con nosotros. Y esta es la hora en que Javier Alejandro el mayor todavía se culpa. Él dice que si ese día no se hubiese ido para el Cerrito, yo no hubiese perdido a mi hija. Y aunque no hemos tenido esa charla, él le dice a Marcela, su esposa, que él se culpa. Que porque yo ese día le dije que no se llevara la bicicleta, que eso para qué. Y él le dice que por qué me desobedeció, que por qué si él ni siquiera le gustaba rezar, que era que andaba buscando algo y que él tiene la culpa de que Mariana ya no esté con nosotros. La fisiología del trauma. En este relato podemos encontrar diferentes conductas resultantes de las salidas fisiológicas y psicológicas que tiene el ser humano para lidiar con el trauma. Y a continuación trataremos de comprender dichas respuestas. En el relato se nos cuenta, por ejemplo, la forma en la que el esposo de la protagonista desarrolla escenas de pánico cada vez que llega alguien al negocio. Esto se da debido a que después de la exposición a cosas tan complejas, las personas suelen desarrollar trastornos de estrés postraumático. Entre los síntomas de este espectro encontramos temores secundarios a la separación familiar, reacción exagerada al ruido, estados de nerviosismo, agresividad y agitación, llanto excesivo, pesadillas o actividad ansiosa. En la niñez media y en la adolescencia, otros estudios reportaron conductas de evitación, pérdida del apetito y de energía y sentimientos de culpa. Además, varios autores coinciden en que el estrés postraumático se relaciona estrechamente con la alteración de los procesos cognitivo-emocionales de las experiencias dolorosas y la poca capacidad para asimilar el trauma. Todas estas respuestas se dan debido a que hay una reacción desnivelada de la secreción de hormonas o componentes químicos neurotransmisores como respuestas postraumáticas. Entre ellas encontramos el aumento de la adrenalina y un aumento del estímulo del sistema nervioso simpático y la disminución de la serotonina, lo que lleva o desencadena la conducta que pudimos vislumbrar, caracterizada por los ataques de pánico o estados de vigilancia altos. Asimismo, en esta familia pudimos observar síntomas regresivos, conductuales y cognitivos como enuresis, miedo, tristeza, entre otros. Además, se establecieron consecuencias directas como el trastorno de adaptación, depresión, ansiedad y en mayor medida estrés postraumático. En los hijos pudimos ver cómo se desarrollan conductas de autoprotección al daño, como el no deseo de tener hijos o la culpa recalcante y conductas sobrepensantes.
Esto se explica debido a que según muchos estudios la vulnerabilidad es mayor cuando la exposición ocurre en etapas tempranas de la vida como consecuencia de la muerte o la separación forzada de los seres queridos. Esta es una historia de la Comisión de la Verdad, titulada Corazonada de Madre. Por allá en el 2004 los pelados me dijeron, vamos para Codazzi a coger café. Iban a trabajar en una finca de una señora de apellido Mendoza. Ellos me dijeron, llegamos el 30, pero antes de que salieran me les arrodillé por ese presentimiento que tenía. Por favor, mis hijos, no se vayan, nosotros no nos metemos con nadie. Les dije, no nos va a pasar nada, y eso lo sé yo y mi Dios también lo sabe, me respondieron. Pero les dije, los que estamos pagando hoy en día la violencia, los que estamos sufriendo más, somos los que no tenemos nada que ver con la guerra. Yo no quiero que ustedes se vayan, porque sé que no van a volver. Yo sé que no los voy a volver a ver. No diga eso, mamá. Le llegamos el 30, y si no llegamos el 30, le llegamos el 31. Pero le llegamos. Dijeron. Nosotros para esas fechas nunca habíamos estado distantes, y ya cuando llegó el 30, esperé. Llegó el 30 en la noche, el 31 en la noche. Abracé a mi hijo mayor y le dije, Miguel, los pelados no vuelven más. No diga eso, mamá, me dijo él. Yo sé que van a venir. Pero no van a venir, respondí. Para hablar de la neurofisiología detrás del relato, podemos destacar 3 neurohormonas muy importantes, la adrenalina, la noradrenalina y la oxitocina. Esta última es la más importante, que es sintetizada por el hipotálamo y secretada en la circulación sanguínea a través de la neurohipófisis, y gracias a esto puede ejercer acciones hormonales. ¿Por qué es tan importante la oxitocina? Porque es la encargada de coordinar las conductas esenciales para la supervivencia, que junto a la adrenalina y la noradrenalina permiten que se generen ciertos síntomas en el cuerpo, como el vacío en el estómago o el famoso nudo en la garganta, que se activa en situaciones donde nos sentimos en peligro, donde sentimos que algo va a pasar, donde sentimos que algo malo va a suceder. Esta es una historia de la Comisión